Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Carasay y esto es Estudiando con Gaby. Suscríbete y seguime para más. Vamos a trabajar un tema que está muy a la orden del día y que seguramente ustedes o algunos de sus familiares o amigos han padecido en algún momento, y nos vamos a referir a los ataques de pánico, los conocidos ataques de ansiedad o ataques de pánico, que también se pueden llamar crisis de pánico. Todos bien sabemos, quien llega a consulta con una situación en la que quizás derivada por un médico o derivado por un médico terminan accediendo a hacer terapia a estas personas, es porque han tenido varios episodios en los que, si bien sentían taquicardia, sensaciones de mareo, vértigo, náuseas, problemas gastrointestinales, no encontraban en forma clínica algo aparente necesario como para una medicación o un tratamiento. Entonces, generalmente estos casos llegan derivados de la medicina clínica, aunque también puede ser que con todo el conocimiento que hay acerca de estos ataques de pánico, de ansiedad en el mundo en que vivimos, en las sociedades grandes y ciudades enormes con esta vorágine y vertiginosidad en la que vivimos, terminemos accediendo a ir por nuestros propios medios o por la sugerencia de algún amigo. Que ante todo, la ansiedad, que es como la mano derecha de los ataques de pánico, es una respuesta fisiológica normal que tenemos todos los seres humanos, que es justamente como fisiológica corporal, ante un eventual ataque o peligro que podamos sentir, es decir, que vamos a tener distintas reacciones en relación a esto. Nuestro cuerpo reacciona así en forma involuntaria, que sería aquietarnos, atacar o huir. Si nosotros fuéramos por el monte y nos atacara un oso, seguramente no nos aquietaríamos. Nuestra respuesta fisiológica, orgánica, natural sería huir de ese oso para poder sobrevivir. En el caso de los conejos, si los conejos estuvieran en la mitad de un monte también y vieran un animal que los fuera a querer lastimar, se aquietarían detrás de un árbol para no seguir caminando. De acuerdo a las distintas situaciones de peligro, el cuerpo reacciona de cierta manera. Es por eso que daba el ejemplo de los animales, aunque si bien sabemos que la ansiedad es una respuesta fisiológica normal, como veníamos explicando, muchas veces de la mano de varios episodios que generaron en mí respuestas ansiógenas permanentes, se genera como un miedo al miedo. Es decir, tengo ansiedad, elevo mi nivel de cortisol, eso quiere decir que voy a tener una respuesta fisiológica porque estoy en estado de alerta, y de acuerdo a eso ya voy a estar como de alguna manera preparado para las nuevas situaciones que vayan a acontecer con un estado de alerta un poco más elevado. Entonces, por eso se dice que en el pánico uno ya lo que tiene es terror y lo que tiene es miedo a tener miedo, a volver a sentir esas taquicardias, esas palpitaciones, esa sensación de desmayo, esa despersonalización donde mi cuerpo no es mi cuerpo, no me acuerdo bien de lo que sucedió, y por sobre todas las cosas el miedo a quedar en ridículo, a que me pase delante de un montón de gente que no me puedan ayudar. Bueno, todas estas cuestiones pueden estar todas mezcladas o solo ser parte de una cantidad de motivos por los cuales la persona se empieza a retraer, a aislar cada vez más, porque es tan terrorífica la situación de pensar solamente en volver a pasar por esa situación que, a ver, convengamos en que es real, porque si bien dijimos que tiene que haber un peligro, para estas personas, aunque no haya un peligro inminente como un oso caminando y ellos enfrentándose al oso, el oso es la idea de que les pueda ocurrir algo una vez que ya ocurrió. Lógicamente el estrés tiene muchísimo que ver en esto. Si uno ya lleva, por ejemplo, un día en el que se atacó con su jefe, vuelve a la casa y se le rompe la heladera, está peleada con su mejor amiga y irrumpe de repente una sensación de ataque de pánico en la mitad de un colectivo, bueno, digamos que todas esas situaciones también fueron como propiciando el terreno para que ese ataque de pánico se llevara adelante. Y lo que tiene el pánico es que el pánico no avisa. Digamos, el pánico lo que tiene es esta modalidad de ser súbito. Entonces, ante algo que uno no puede prepararse, está totalmente desprevenido, y eso es lo que genera terror. No saber cuándo me va a pasar, cómo me va a pasar. Sí es verdad que existe una posibilidad de ir asumiendo cada uno de los
momentos en los que ese nivel de ansiedad superó los límites y entonces como superó los límites yo empiezo a tener ese terror, porque es eso, digamos, cuando la angustia no puede salirse por algún lado en forma de ansiedad, supongamos, es decir, falla la ansiedad aparece y la ansiedad lo que genera es un ataque de pánico que se puede suscitar en varios episodios más si yo empiezo a pensar que me va a suceder. Entonces, por ejemplo, por miedo a que me vuelva a suceder, dejo de salir. Y ese es uno de los primeros errores que cometen las personas con ataques de pánico. Por ejemplo, los agorafóbicos, que tienen miedo a estar en un lugar abierto con muchas personas por si les pasa algo. Entonces dejan de estar, dejan de socializar, y el hecho de sustraerse, es decir, de hacer esta evitación más evidente, hace que el miedo todavía se acrecente más en la cabeza. Porque recordemos que si bien cuando hablamos de ataques de pánico se pueden dar en cualquier tipo de estructura mental, sí señores, no solamente las neurosis obsesivas, se pueden dar en las neurosis histéricas, se pueden dar hasta en las perversiones. En la psicosis ni hablar, y se pueden dar hasta las perversiones. De hecho, han contado profesores en mi cátedra que la única manera en la que llega un perverso a veces a terapia es porque tuvo un ataque de pánico. Es decir, cuando falla la angustia, falla la defensa, aparece un nivel excesivo de ansiedad, no puedo con ese monto de ansiedad, entonces ante esa ansiedad desmedida que acelera mi corazón, que produce cambios fisiológicos en mi cuerpo, yo empiezo a tener la sensación de muerte. Entonces es tan fuerte para estas personas que por ese motivo y no por otros quizás llegan a consulta. La gente comenta que el ataque de pánico es como muy difícilmente descriptible, ¿no? Como que es algo muy subjetivo, muy privado de la persona, porque si bien sabemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca o una sensación de que el corazón se sale del pecho, una respiración rítmica corta, como hiperventilada, que de hecho puede producir más oxígeno del que necesitamos, entonces lógicamente eso provoca una sensación de mareo, se prepara, digamos, el cuerpo para este peligro inminente que va a suceder. Y las personas, como decía, no pueden a veces describirlo de una forma muy exacta, porque de hecho, como está esta despersonalización de la que hablábamos, como que no se sabe bien qué pasó, no lo pueden recordar exactamente, como hubo vaídos. Bueno, pero este lugar para la persona es muy angustioso y por lo general lo comparte al principio con pocas personas porque se cree un loco, porque cree que eso que le está pasando va a pasar cada vez más seguido, que es un poco lo que hablábamos de que cuando uno lo quiere evitar comienza a pasar más. Entonces el pánico es el miedo al miedo. Es que nosotros hemos sentido pánico quizás si no nos dimos cuenta en situaciones, por ejemplo en el nacimiento. Nosotros no recordamos esa situación, pero fue una situación de pánico. De hecho el nacimiento es traumático y muchas corrientes trabajan el tema de cómo fue el nacimiento, de si fue por cesárea, si fue por parto natural, porque es un evento en el que me están pidiendo que salga de un medio cómodo, acuoso, donde yo flotaba libremente, tenía la comida que me daban directamente por el cordón umbilical, a la luz, a tener que gritar y llorar porque no sé qué pasa con mis pulmones, está entrando una cantidad de aire que yo no entiendo ni cómo respirar. Entonces es un evento de pánico, de una situación que acelera todo mi funcionamiento fisiológico y corresponde pensar que en realidad todos en la vida hemos seguramente sentido alguna que otra situación de pánico. Lo que pasa es que volvemos al tema patológico, cuando algo es recurrente, cuando algo me provoca miedo del miedo y me empiezo a hacer una persona antisocial, con evitaciones, cada vez más para adentro, genero como lógicamente este pensamiento que es más bien de la neurosis obsesiva recurrente, en donde pienso que me va a volver a pasar. Entonces ya por el solo hecho de pensar en que me va a volver a pasar, me pasa. Muchas otras personas comentan que hay que empezar a pensar en estrategias para vivir y convivir con estos momentos en donde la ansiedad se eleva a tal punto que termina convirtiéndose en un ataque, una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque la ansiedad, como dijimos, es fisiológica, es algo normal. No podemos volitivamente decir, no, que no me pase. Me va a pasar. Entonces, tratar de pensar a la ansiedad no como una enemiga, porque de hecho la ansiedad a veces es bonita, la ansiedad es la que nos produce este hormigueo en la panza cuando vamos a recibir un llamado que nos van a ofrecer un nuevo trabajo, cuando nos convocan para un evento que no pensábamos y tenemos que estar ahí y ser, no sé, anfitriones o tenemos que agasajar a alguien. Nos provoca ansiedad tener ciertas noticias y esa ansiedad está buena, la ansiedad de saber que vamos a recibir
digamos, cierta cantidad de dinero, que nos van a pasar cosas buenas como tener un hijo, lo que fuera, nos genera una ansiedad que puede ser bonita. Entonces, pensar en la ansiedad no como un enemigo y una posible compañía que nos va a durar toda la vida y con la que tendremos que aprender a lidiar cuando se descalabra y se descontrola. Ejercicios que a mí me enseñaron en lo que es terapia cognitiva conductual tiene que ver con esto de relajarse, y parece una pavada, pero el que está sufriendo un ataque de pánico, como dijimos, que aceleró su ritmo cardíaco, está teniendo un excesivo, digamos, rapport de oxigenación, entonces eso es lo que puede provocarle mareos, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es estabilizar esa respiración. ¿Cómo? Bueno, lo que vamos a hacer es respirar por la nariz 4 segundos. Y luego, entre inspiración y expiración, lo que vamos a hacer es tener 2 segundos de pausa. Entonces, inspiramos 4 segundos, retenemos 2, expiramos 4 segundos, retenemos 2, y así hasta que se empiece a dar el ciclo y se vaya bajando, de alguna manera vaya mermando eso que la persona está sintiendo a nivel respiración, que le da taquicardia y mareos, como dijimos. Entonces, esto es necesario saberlo como amigos, como familiares y también para nosotros mismos, y si en el caso de que nos pasara muy seguido, tratar de hacerlo como tarea antes de que suceda. Es decir, nosotros no podemos saber, como dijimos, el pánico es súbito, pero sí lo que vamos a hacer es trabajar anteriormente, tipo entrenamiento en casa, este tipo de respiración que me va a servir para cuando yo ya me esté empezando a dar cuenta arriba del colectivo, en una fiesta, en un lugar con mucha gente, en una situación que no me esté siendo cómoda y yo ya empiece a sentir el fulgor del pánico, la respiración aprendida. Entonces, recuerden que entonces inspiramos en 4 segundos, retenemos 2, expiramos en 4, retenemos 2 antes de volver a inspirar. Bueno, esto de relajar tiene que ver con una cuestión básica. Vamos a que si bien este miedo surge de una idea y que es fantasiosa, el cuerpo no distingue, digamos, la mente no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Si yo creo que está pasando, para la persona es sumamente terrible lo que está aconteciendo. Entonces, ponerse en el lugar de que acompañe una crisis tiene que ver con ayudarlo a relajar respiración, como decíamos recién, y, por ejemplo, otro ejercicio de relajación de tensar y soltar. Tensar los músculos y soltarlo. Esto por grupos de músculos va a dar una sensación de relajación, como así también tocarle las manos, asirle las manos, mirarlo a los ojos, decirle, estoy acá, todo va a estar bien, tenemos que pasar este momento juntos, porque ¿qué pasa? Si bien es un momento espantoso, si hay alguien que sabe modelar estos momentos y sabe guiar a la persona a sacarla de ese estado, que es como un poco distractivo si uno quiere. De hecho, hay un capítulo en Historias de Iván que está buenísimo, donde para sacarla de una crisis de pánico, el terapeuta por el teléfono le va diciendo a la chica que estaba encerrada en el baño en su trabajo y que decía que tenía una sensación de muerte terrible, que se iba a morir si se paraba, le dijo, bueno, a ver, fulana, anda diciéndome ¿qué ves al lado tuyo? No veo nada. ¿Qué ves en la pared? ¿Estás en la pared? Sí, estoy en la pared. ¿Qué ves? Azulejos. ¿De qué color son los azulejos? Celestes. Muy bien. ¿Y qué imagen tienen? Unas uvas. Bueno, ¿podrías decirme cuántos azulejos tienen uvas? Entonces la pone a contar, la pone a distraerla de una situación que en ese momento la está controlando por completo. Esa sería una especie de sensibilización sistemática, como se llama, que es para desensibilizar justamente el cuerpo, ir aquietándolo, ir bajándolo de esa subida excesiva, esa alerta inminente que apareció del cuerpo donde tenía que reaccionar a un supuesto peligro. Y recordemos que aunque el ataque de pánico se vea como me voy a morir ya, no es para nada algo grave en el sentido fisiológico, no sucumbe el cuerpo de una manera en la que uno diga me voy a morir. Es decir, nadie se muere de un ataque de pánico. En esta ansiedad, de miedo que se da, esta crisis de pánico, está asociada a la percepción. Entonces tiene que ver con cómo yo percibo lo que está pasando. Esto, por ejemplo, me genera ansiedad, entonces la ansiedad es esta respuesta que tenemos todos de alguna manera ante una situación amenazante, se incrementa y experimentamos lo que es el ataque de pánico,
Y como decíamos, puede aparecer la agorafobia, el miedo a que suceda un episodio donde hay mucha gente sin poder ser auxiliado, etcétera. Entonces, síntomas como hormigueo en el cuerpo, sensación de que vas a perder el control, sensación de que vas a morir, taquicardia, expansión del corazón, siento que me va a explotar, etcétera, pueden sucederte como sintomatología. Las crisis no duran más que 10, 15 minutos, aunque la activación fisiológica sí dure un poco más, pero lo que tenemos que hacer es tratar de guiar a la persona, como dijimos, en esta respiración, tensión y distensión de los músculos, contacto visual, contacto de las manos, mirándole los ojos, preguntándole si no lo conocemos su nombre. A ver, ¿cómo te llamas? Fulano. Bueno, fulano, estoy con vos. Mi nombre es Gabriela y te voy a estar ayudando todo lo que dure este momento. No, pero me voy a morir, no puedo respirar. Bueno, mírame. Respirar conmigo, o sea, acompañarlo y tratar de llevar a esa persona al estado más de tranquilidad que pueda. En el caso que no se pueda, lógicamente se llama el SAME para una cuestión de rapidez y prontitud para que le hagan algún tipo de sondeo o un chequeo médico si esa persona quizás lo necesita. Pero si esa persona tuvo 524 entradas a guardia y yo tengo conciencia de que es una persona que además genera como esta cuestión más de el orden de querer revisarse permanentemente para ver si pasa algo, eso le va a generar más ansiedad. Entonces tengo que saber de acuerdo a cada caso y recordemos que las personas nos movemos y transitamos la vida según nuestras subjetividades. Muchas veces estos ataques de pánico tienen forma de analizarse en terapia, en psicoanálisis un poco más extensos, en donde se sondea de alguna manera no los síntomas, como decíamos recién, sino la causa que pudo haber generado el primer ataque de pánico. Es decir, a veces uno piensa que las cosas no están encadenadas, dice no tiene nada que ver, y de repente empieza a mostrar en su relato, en su asociación libre, durante las terapias con su profesional, ciertos indicios de que había algo de orden traumático o quizás no visto que estaba generándome angustia. Recuerden que dijimos que la ansiedad llega cuando la angustia se tapona, no tiene efecto, entonces la ansiedad se empieza a propagar. No tengo quizás modo de expresarla de alguna manera, como por ejemplo en el trabajo haciendo mucho trabajo, lo que fuera, y de repente falla, es como una barrera que se rompe y yo tengo un ataque de pánico y que es el miedo a tener miedo, el miedo a morir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y con esto voy a terminar. Yo creo que sufrí, porque no lo sabía ni expresar, ataques de pánico o sufro, quizás no lo sé, porque hace mucho tiempo que no tengo ningún episodio. A lo largo de mi vida tenía que explicar esto a algún terapeuta y le decía, es como una sensación de vértigo. Ajá, me decían. Sí, como que voy caminando por la calle y a veces es peligroso porque tengo que frenar. Y si tengo que frenar en la cebra de la parte peatonal, digo, si corta el semáforo, quedé acá estancada. Y vieron que yo les dije que había como 3 reacciones. Cuando uno sentía un inminente peligro, o huíamos, o atacábamos, o luchábamos, o nos aquietábamos. Bueno, a mí me genera esta cosa de tengo que frenar. No sé por qué tenía que frenar. Bueno, cuestión que después de un montón de cuestiones más, les cuento otros episodios que saliendo del trabajo, a veces una persona que era directivo o no, o era compañera de trabajo, me decía, vas para allá, y ya me decía, vas para allá, y como yo sabía que alguna vez me había pasado en esa misma calle o cruzando esa vereda, decía, sí, pero yo ya sabía que ir caminando me iba a significar empezar a pensar que iba a tener miedo. Esta es una perlita que les cuento, que espero que no les pase, pobre mi amiga si lo está escuchando, pero esta persona a veces solía decirme cuando yo le empecé a decir, ay, me está pasando, porque yo se lo relaté, le dije, mira, a veces me pasa que tengo que frenar, no puedo seguir caminando, tengo que caminar más despacio, porque siento que como vértigo. Este vértigo era como esa sensación de caída libre, ¿no? Y una vez me dijo, ay, siempre te pasa cuando salís conmigo, como que ella lo adjudicaba a ella, es lo peor que podés hacer, decirle a una persona que está pasando el pánico, que te está relatando algo, te está confiando algo muy de su mundo interno, recordemos que dijimos que es algo muy privado, que te haya dicho, ay, entonces es porque salís conmigo, peor, entonces nunca más vas a poder salir con esa persona porque ahora vas a estar además preocupada de porque te pase, de por lo que ella piense que te pasa con ella, o sea, no da. Bueno, pero a lo que iba es que después de un montón de veces que yo fui a terapia relatando esta especie de vértigo, mi terapeuta me convoca como al primer recuerdo del ataque de pánico que yo tenía. Y me dice, ¿cuándo te pasó esto por primera vez? Entonces yo le cuento, que uno no sabe, vieron cuando cuenta los recuerdos si realmente fue así o no, que cuando era chica, mi viejo vivía en un pueblo muy chiquito de Córdoba, de 30.000 habitantes en ese momento, ahora es mucho más grande, se me matan si escuchan la gente de Belville esto.
bueno, vivía, trabajaba ahí esporádicamente y había sido su familia de ahí. Entonces, bueno, yo me había puesto de muy pequeña a viajar en enero, en febrero, y de repente empecé a noviar con un chico de ahí. En Buenos Aires esto era bastante más común cuando uno tenía 13, 14, pero allá era como, bueno, esta piba que se cree que se viene acá. Entonces yo fui a bailar y lo besé a ese chico en una especie de matiné, que eso era impensado para la época. Yo tengo 45 años, ustedes recuerden lo que eran nuestras matinés en un pueblo en Córdoba. Entonces a mí me quedó la sensación de que todo el mundo me miraba como en grupos de gente y pensaba que esta mina, que se la cree, que mirala cómo se viste. Entonces al otro día salí con ese mismo chico por la calle principal, que tenía dos cuadras del centro en esa época, y en un grupo de pibes de personas, o no me acuerdo si eran más grandes o eran obreros, ya no recuerdo, estaban sentados tomando una cerveza, y cuando pasé empecé a frenarme y no podía caminar, me había trancado como la Virgen de Luján, que quería ese lugar y nada más. Bueno, y él me decía, ¿qué te pasa? No puedo caminar, le decía yo. O sea, podía caminar, pero tenía la sensación de muerte. Bueno, cuestión que después pasa el tiempo y esto me empieza a ocurrir en distintas oportunidades, en distintos momentos de mi vida, del pará, tengo que frenar. O me tocaba la pierna, me rascaba la rodilla porque me daba cuenta que el que estaba al lado se iba a dar cuenta que yo estaba haciendo eso. Entonces empiezan como tipo tocs medio como raros, la persona ve que estás caminando y frenas y te rascás. Bueno, no le podía decir al otro, mira, perdón, no puedo caminar porque me pasa tal o cual cosa. Entonces, bueno, hablando en terapia, mi terapeuta me dice, ¿qué es lo que a vos te preocupaba? Y que pensaran que yo era una trola. Bueno, ahora cada vez que pase frente a una situación así, o que te esté por pasar, aunque no estás pasando delante de un grupo de personas, o salgas con tu compañero del trabajo, vas a pensar internamente, soy una trola, y vas a caminar. Y yo dije, este tipo está loco. Y chicos, dicho y hecho, en esa situación en la que de alguna manera ligué, andá a saber por qué razón eso que él me estaba diciendo con eso que me había pasado, no me pasó más. O cuando me pasa es muy esporádicamente, quizás me olvido de decir por adentro, soy retrola, y por eso me sigue pasando. Bueno, a lo que iba es que todas estas situaciones se pueden trabajar, ¿sí?, a lo largo de toda una terapia, y quizás buscando en esos recovecos que uno no sabe ni por qué, encuentra la causa de todas esas veces que o se quietó o empezó a tener la sensación de que tenía que huir o dejarse estar, o el cuerpo morir, entre comillas. Y es muy interesante lo que ocurre cuando uno lo descubre. Entonces, lo que les digo es, como consejo, recurran a profesionales de la salud, establezcan pautas para ustedes mismos si ya les está ocurriendo, de no evitación. No les digo que se expongan todo el tiempo a situaciones, esto es de forma paulatina. Si realmente les cuesta ir a un recital, no vayan a 20 recitales, pero no dejen de vincularse con los lugares en donde les ha acontecido esto, porque más miedo todavía les va a dar. Y por otro lado, anotar cómo se sienten hoy, hacer un cuadro y un registro siempre viene bien, expresar de qué manera se sintieron en tal o cual situación, poder ir anotando y teniendo un registro real, porque a veces uno pierde noción con el tema de que tuvo miedo, más miedo del miedo. Entonces ir anotando día por día cuándo, en qué momentos, de qué manera. Y bueno, y si no queda otra opción, lógicamente, del lado de la psiquiatría hay un montón de versiones que lo que dicen es que si damos un ansiolítico, como psiquiatras, ¿no?, los que pueden dar ansiolíticos y demás, alivian un montón la carga de estas personas. Pero yo les diría que si recién comienzan y llegan a este video por primera vez y nunca habían escuchado hablar de los ataques o crisis de pánico, busquen hacer una terapia quizás cognitiva conductual, donde puedan contar, donde puedan relatar parte de estas situaciones y cómo y cuándo empezaron. Es muy importante para todo lo que tiene que ver también con el psicoanálisis, escucharse y pensar, ¿desde cuándo me pasa esto? ¿Cuándo fue la primera vez que yo empecé a sentir esto? ¿En qué momento yo sentí esta sensación por primera vez? ¿Lo puedo recordar? ¿Puedo retomar ese relato? Bueno, me parece que es interesante y espero que les haya servido. Nos vemos en otros videos y suscríbanse a mi canal.